acompaña Henry Llanes, él es experto petrolero. Señor Llanes, muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias. Buenos días, estimada Joana, un gusto saludarle. Lo Señor mismo. Llanes, ¿usted nos escucha bien? Sí, yo le escucho bien, muy bien. No sé si ustedes me escuchan bien. ¿Aló? Perfecto. Sí, Bien. lo escuchamos muy bien. Señor Ya. Llanes, se espera que para esta semana, el gobierno ya haga el anuncio del acuerdo al que habrían llegado con un sector de la población, específicamente con los transportistas. La semana pasada, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, dijo que el gobierno tenía ya la fórmula para aplicar el subsidio a los combustibles. No quiso dar detalles de a qué sector exactamente se va a beneficiar con este subsidio. Sin embargo, los transportistas, por su parte, dijeron que ya tenían una hoja de ruta y que el presidente Guillermo Lasso tendría entonces que definir los detalles. Por ejemplo, se congelaría o se mantendría el precio del galón del diésel, por ejemplo, en $1.54, que era lo que costaba el mes pasado, y que sería a través de factura. No sé si usted tal vez tenga algún otro detalle de cómo se llevaría este subsidio a los combustibles. Hay varias propuestas de focalizar el subsidio con el objetivo de que, por ejemplo, el transporte interprovincial, intercantonal, interparroquial, urbano, tenga, por ejemplo, un cupo. Y no es complejo. Lo que tenía que hacer el gobierno y el señor ministro es, y ellos tienen los datos estadísticos, porque para eso existe una agencia de regulación y control hidrocarburífero. Saber cuánto consumen, por ejemplo, los buses, ¿no? Y también el transporte de carga. Anualmente, más o menos, se consumen en el Ecuador 100 millones de barriles. Ya. Estos datos el gobierno no es tan expedito en manejar estos datos porque quienes están en el gobierno no son especializados en manejo de políticas públicas, por eso es que tienen tropiezos e incluso hasta fracasan, ¿no? Porque ellos deberían saber cuántos galones, cuántos barriles de diésel y de gasolina se consumen anualmente en el Ecuador. Yo le digo que son cerca de 100 millones. Cada barril de combustibles tiene 42 galones. 42 galones, ¿no? Entonces el gobierno, es una tesis que nosotros hemos mantenido desde los años 90. ¿Qué significa eso? Automatizar el despacho de los combustibles en los vehículos, ¿no? Entregándoles un cupo diario, un cupo mensual. Si ellos exceden de esos cupos, ¿no? Diario y mensual, entonces tienen que pagar precio real. Así de fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una propuesta de un equipo técnico que se le presentó al gobierno anterior, del que significaba ponerle un chip al bus, ¿no? Al bus, ¿no? Entonces el bus se aproximaba a la gasolinera, le decía así, usted tiene derecho a un cupo, por decirle 20, 30 galones, ¿no? Y ese es un precio subsidiado. Pero si usted compra más de eso, va a tener que pagar precio real y lo mismo al mes, ¿no? Esa es una propuesta. Esa es una propuesta que yo le he visto que la manejan en Quito dos empresas, ¿no? Que tienen mucha experiencia en esto, ¿no? Pero hay una tercera, que por ejemplo, al dueño del bus, sea urbano, o parroquial, o cantonal, o provincial, o interregional, no tiene chip, pero tiene una tarjeta. Entonces él va a la gasolinera y presenta la tarjeta. Entonces la tarjeta ya le señala el cupo que tiene diario y mensual. Entonces él paga el precio real en la gasolinera, en la estación de servicio. Pero sucede que al pagar el precio real con la tarjeta, cobra el señor de la gasolinera el precio real, pero automáticamente la propuesta es que haga un convenio con el Banco del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Y entonces automáticamente el banco, usted, por ejemplo, digamos que usted es usuaria o beneficiaria del subsidio, usted va con su carro a la gasolinera, si fuera un bus, ¿no? Y entonces le dice el señor de la gasolinera, correcto, págame el precio real, aquí está la tarjeta, usted le presenta la tarjeta y le cobra el precio real. Usted sale de la estación de gasolina y inmediatamente el banco dice, compró tantos galones de gasolina, este fue el precio que pagó, pero como tiene un derecho a subsidio, enseguida automáticamente le devuelve. Ese sistema todavía es mucho más sofisticado y a mí me parece que es el adecuado, porque en el otro caso de poner un chip,
significa que hay que instalar el chip en cada uno de los buses, ¿no? Tanto urbanos como, interparroquiales, intercantonales, ¿no? Interregionales. Y entonces esto tiene ya algún costo adicional y también pueden manipular los chips. Ya se quiso hacer alguna vez eso, manipulan los chips, rompen los chips, dañan los chips, y eso es un problema. En cambio, yo creo que este otro sistema que plantea un grupo de técnicos, a mí me parece que es el más adecuado. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno no tenía cifras de exactamente cuántos podrían ser los beneficiarios en el caso de los transportistas, porque, por ejemplo, la semana pasada la FENACOTIP dijo que se le había enviado al gobierno la lista de los transportistas, de los dueños de vehículos, cuántos vehículos tenían, 250.000 más o menos exactamente, que conforman el parque automotor del transporte público, para que la ANT pueda aplicar a estos buses, a estos vehículos, el subsidio. También la semana pasada Petroecuador hizo público un informe en el que dice que registró ingresos por más de 2.214 millones de dólares y se despacharon solamente en este primer semestre del año 464 millones de galones de diésel premium. Ya, a ver, la FENACOTIN no sería la que le proporcione la estadística de buses que circulan en el Ecuador, sino que quién De los debería que están tener. agremiados Sí, se lo enviaron al NT. exacto, y no debería ser así, sino que quien debería tener la estadística es la Agencia Nacional del Transporte, pues la ANT, y también el ministerio, el funcionario público. Pero ahí la demuestra de que el funcionario público no es una persona especializada en manejo de políticas públicas, y entonces está supeditado a lo que le diga lo que le diga la FENACOTID, ¿no? ¿Cierto? Y le puede poner 10 buses más, o 50 buses más, o 100 buses más, y entonces el gobierno, el Estado trabaja con esos datos, cuando más bien debe ser el gobierno el que le diga, estos son los buses que circulan en el Ecuador, y punto. Y lo mismo el transporte de carga, ¿no? Y en cuanto a los beneficios del subsidio, cuando los ministros anteriores, el economista Mauricio Pozo y el ingeniero René Ortiz hablaban de que ha habido más de 1.000 millones de dólares que el Estado ha logrado recuperar con estos precios, el secretario de la CANDEPE, el economista Osvaldo Erazo, les dijo que era falso, que el beneficio que había tenido el Estado era aproximadamente de 400 millones de dólares, pero no de más de 1.000 millones de lo que hablaban los ministros anteriores, ¿no? Entonces también allí también hay enormes falencias, la que es peor es de que el gobierno anterior, violando la Constitución y la ley de la República, puso en vigencia los decretos ejecutivos 1054, 1158 y 1183, ¿no? Estos tres decretos, ¿no? Para que, mire usted, para que cada comercializadora, distribuidora de gasolina, sean los que regulen los precios. O sea, los ejecutores de la política son al mismo tiempo los que se regulan, se autocontrolan, y eso es inconstitucional. Y el Estado tiene la facultad de regular precios y tarifas, de acuerdo al 314 de la Constitución, al consumidor final. Y entonces, mire usted que el Estado les fija los precios en terminal y no quiere modificar, ni el gobierno anterior ni el actual, no quieren modificar la política porque es una política que beneficia a las comercializadoras. Mire usted que si ellas en el año, las comercializadoras y distribuidores, son 12 comercializadoras, si en el año solo incrementaran 1 centavo desde el terminal hacia las gasolineras, hacia las estaciones de servicio, el ingreso que tendrían serían de 42 millones de dólares. Si incrementarían en el año 10 centavos, ¿no? En la comercialización de las gasolinas y del diésel, del terminal hacia las estaciones de servicio. En Guayaquil estamos hablando de Pascuales, estamos hablando de Salitar, ¿no es cierto? Entonces digo, si ellas incrementan 10 centavos, serían 420 millones de dólares al año que se benefician. Y el gasolinero, perdón, sí, las comercializadoras, los distribuidores de gasolina, el Estado les paga 11 centavos de dólar por la comercialización de un galón de gasolina, de un galón de diésel. ¿Ya? Esos 11 centavos se distribuyen las comercializadoras, los distribuidores y los autotanques que todos conocemos que llevan los combustibles desde los terminales hacia las gasolineras o hacia las estaciones de servicio, ¿no? Y entonces digo usted, por ejemplo, ese tipo de decretos son inconstitucionales, son ilegales, ¿no? La ley de hidrocarburos establece que el Estado tiene la facultad de fijar los precios hacia el consumidor.
y los define a la comercialización de los combustibles como un servicio público. Y por ser un servicio público, de acuerdo al 314 de la Constitución, es el Estado el que tiene que regular precios y tarifas. ¿Y cómo así? Ahora son los señores, las comercializadoras, las 12 comercializadoras y los distribuidores los que definen los precios, ¿no? Entonces aquí los decretos les benefician fuertemente a estos sectores, ¿no? Les benefician fuertemente a estos sectores y en cambio lo perjudican al usuario. Como yo he dicho, un boletín de prensa que ustedes los tienen. A junio del año 2020, ya 4.411.000 personas tenían en el Ecuador un ingreso de $85 mensuales. 1.623.000 tenían un ingreso mensual de $47 y ellos son los usuarios del transporte público en el Ecuador. No, ellos no tienen vehículo propio, no tienen ingresos, no son empleados permanentes, no tienen ingresos permanentes, ¿no? Entonces una política como se la viene manejando perjudica a estos sectores y a aquellos que perdieron el empleo y que perdieron el ingreso en sus actividades económicas por el efecto de 1 año y medio de pandemia, más de 1 año y medio de pandemia. Entonces, digo usted, esto no puede manejarse de esta manera. Entonces, es correcto que se tiene que focalizar. O el gobierno se ha demorado. Y se demora, ¿sabe por qué se demora? Primero, porque no conoce. Pero al demorarse, querida Joana, cada vez los ingresos los va captando el Estado, entonces, y estos señores de las comercializadoras, todo significa de que hay una política que responde a una necesidad fiscal, pero también a una necesidad de estos sectores que manejan oligopólicamente la comercialización de los combustibles en el Ecuador. Exacto, señor Yanes, y claro, se demoran y por ejemplo ya el día de mañana viene una nueva actualización de precios porque cada 11 de todos los meses se actualizan los precios, así que vamos a tener seguramente un incremento otra vez en el precio del diésel. Pero ¿cuánto tiempo podría entonces tomarse o cuánto tiempo se demora la aplicación de cualquiera de estas opciones que se han dado para mantener el subsidio? De acuerdo a las propuestas técnicas informatizadas, computarizadas, automatizadas que presentó un grupo de técnicos al gobierno del señor Moreno, eso se demoraba 6 meses. 6 meses. Y si fuera así, que se demoran 6 meses, eso significa que el gobierno va a seguir incrementando los precios de los combustibles porque el Ecuador importa más del 60% en combustibles, en gasolinas, importa más del 75% en diésel. En un país petrolero, ¿no? Importa el 88% en GLP. Entonces es contradictorio que el Ecuador, siendo un país petrolero, sea al mismo tiempo un importador de combustibles y como le mencionaba, el Ecuador importa 4.000, 5.000 millones de dólares. En el gobierno de Correa hubo un año que importó 6.000 millones en combustibles por el alto precio del petróleo. Entonces va subiendo el precio del petróleo y los combustibles. O sea, ninguna de estas soluciones, y disculpe que lo interrumpa, señor Yanes, ninguna de estas soluciones es a cortísimo plazo. Vamos a seguir hablando de este tema porque mi compañero Carlos Acoto se suma a esta entrevista. Carlos, por favor. Gracias, Joana. Gracias, Joana. Muy amable. Sí, señor Yanes, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Creo poder interpretar de lo que le escucho a usted que el gobierno de Guillermo Lasso tiene en este momento la gran oportunidad de sincerar el tema de los precios de los combustibles. Hubo una oportunidad en 2019 que desató un paro nacional que tuvo grandes consecuencias, grandes afectaciones en la capital. Pero esto hay que hacerlo ahora técnicamente y paulatinamente para evitar que exista ese shock que dé paso a las manifestaciones que ya vivimos en 2019. Usted decía automatizar, pero eso puede ser al mediano y largo plazo. ¿Qué hacer de forma inmediata? Porque este es un camino paulatino, progresivo, ¿correcto? ¿Qué se puede hacer ahora mismo? Saludos, estimado Carlos, buena pregunta. Lo que yo le he planteado al gobierno es de que retome la metodología de fijar los precios de los combustibles al consumidor final en función de lo siguiente. 1, tomar en cuenta el precio de exportación del barril del petróleo. Punto 2, tomar en cuenta el costo de refinación de los hidrocarburos. 3, transporte de almacenamiento y de movimiento de los productos por los poliductos de cada barril de derivados, ¿no?
el precio de comercialización, una utilidad razonable y el pago de impuestos. Esos parámetros se los manejó desde los años 72 hasta el año 94. A partir del año 94 se borraron esos parámetros que son los parámetros técnicos para que el expresidente de la República fije los precios en función de las necesidades fiscales. Así dice la ley de hidrocarburos, que el presidente definirá los precios de los combustibles en función de un reglamento. Eso consta en el boletín que yo les envié a ustedes. Entonces, de forma inmediata, lo que tendría que hacer el gobierno es fijar los precios de los combustibles en función de lo que le acabo de mencionar. En segundo lugar, tendría que derogar esos decretos ejecutivos porque, como bien dice Carlos, la gente que si no tiene ingresos se desespera, ¿ya? Y puede llegar un momento de que al no tener ingresos y que su familia no tiene ingresos y que sufre de hambre y que sufre de necesidades, bueno, puede salir a hacer cualquier cosa, como ya sucedió en octubre del 2019. Entonces, antes de que se dé eso, hay que hacer estos dos correctivos, derogar esos decretos y poner un decreto ejecutivo en función de lo que yo le menciono, de que los precios los fije el Estado en la estación de servicios en la gasolinera. Así debería ser, así debería proceder hasta que logre implementar una técnica. Y esta es una pregunta muy amplia, señor Yanes, perdón que lo interrumpa. Esta es una pregunta muy amplia la que le voy a hacer. ¿Cómo evitar que exista un estallido social? Porque siempre que se ha hablado de revisar los subsidios a los combustibles, primero que se parte de una premisa, es una medida tremendamente impopular, con un golpe social muy fuerte para el gobierno que tome esa decisión. Y de inmediato se empieza con la especulación de productos y servicios a nivel nacional, lo que genera inconformidad, malestar y lo que saca a la gente a las calles. ¿Cómo hacer que esta vez eso no ocurra, tomando en cuenta que las gobernaciones no tienen la fuerza de a pie? Me refiero a intendencias y comisarías para ir y controlar los precios de los víveres de primera necesidad. Es decir, ahora tenemos una oportunidad. ¿Cómo hacer que esta vez no ocurra un estallido social nuevamente? ¿Cómo evitar esto? En forma inmediata, de que el usuario del transporte interparroquial, intercantonal, interprovincial, urbano, no me suba la tarifa. Yo voy y tomo un bus, no me ha subido la tarifa. ¿Ya? Entonces el gobierno logró controlar eso entregando un subsidio en el precio del combustible a ese usuario. Es la única vía, no hay otra. El otro es de que asimismo tiene que subsidiar el transporte de carga, porque miren este caso, yo lo viví en términos personales el mes anterior. Yo estoy haciendo arreglos de mi casa, estoy cambiando las canaletas. Fui un día como a esta hora, poquito más a las 8 de la mañana, a un señor que fabrica canaletas para controlar la caída de agua del tejado. Me facturó, me entregó una proforma de $209. A mediodía me llama la chica y me dice, mire, ya no le voy a poder hacer las canaletas porque cuestan 294. Y le digo, ¿por qué me sube en 2-3 horas el precio? ¿Por qué me lo sube, señorita? Dice, yo no le voy a hacer, usted vaya a comprar el latón, el material, porque el señor de la ferretería me dice que han subido las láminas, ¿no? Por el incremento del diésel. Entonces yo me pongo a pensar, ¿y que el señor de la ferretería lo trajo del puerto o de la fábrica en pocas horas a los materiales, a la ferretería para venderlos? No. Entonces, ¿qué se produce? O sea, también se producen efectos especulativos, ¿ya? Y que el gobierno, en este caso, debe controlar. Entonces, para que no se den esos comportamientos especulativos, el transporte de carga debe tener también ese subsidio, porque es el que lleva la alimentación desde el sector rural hacia el sector urbano, o también de una región a otra, o de una provincia a otra. Entonces, el gobierno no puede dejar eso suelto, porque si no, eso va a incrementar el costo de vida y la gente no tiene ingresos para responder a ese costo de vida. Y el gobierno, antes de que se produzca un malestar o una movilización o un estallido social, tiene que implementar la política del subsidio también para el transporte de carga. Eso es una necesidad urgente, ¿no? En los dos casos. Así tiene que moverse, querido Carlos. No existe otra. No hay otra alternativa. No hay otro camino, sino este que le menciono. Debe mitigar, en efecto, los actos especulativos, como usted lo ha dicho, pero no puede. Y ese es el tema de fondo. Por eso yo coincido con usted
en que también la focalización debe ir para el transporte de carga, para evitar que los víveres de primera necesidad se disparen en los precios, aunque no debería haber ninguna razón para que se aumente $1, $2 la libra de cebolla, la papa y demás, porque trasladados al producto final, al consumidor, son centavos, y deberían ser centavos que no se podrían ni siquiera percibir en el costo final. Señor Llanes, también hay otro de los pendientes del gobierno. Ha dicho Guillermo Lasso, con esto vamos a combatir las mafias que especulan con el precio del combustible, que se lucran del contrabando y demás. En efecto, este puede ser una de las consecuencias de la focalización de los subsidios, el fin del contrabando específicamente por la frontera sur. No, el más grande contrabando es por vía marítima. Es por la vía marítima. No es tanto por el transporte, por la vía terrestre, por las fronteras, tanto de Colombia como del Perú. Hay contrabando, pero el más grande es por la vía marítima. Entonces, digo usted, el gobierno allí tiene que encargarle a la Marina, porque no es que hay miles de barcos, ¿no? Son pocos barcos, ¿ya? Y la Marina sí lo puede controlar. Por eso es que hubo un comunicado de un ex miembro de la Marina, de un ex oficial de la Marina. Cuando el gobierno de Moreno incrementó los precios, él dijo, por fin le cortaron la cabeza a una de las serpientes no mitológicas de la Hidra, me parece que fue la que mencionó el oficial. Y entonces, él ex oficial de la Marina, y él mencionaba en ese boletín la trama de acuerdos, de componendas que existen para que exista contrabando del diésel y de las gasolinas en el mar. Mire que a la flota china que venía aquí con 300 buques a pescar ilegalmente en aguas internacionales colindantes con el territorio marítimo del Ecuador, eran barcos ecuatorianos los que abastecían de diésel a la flota china. Entonces, mire usted, allí hay un fuerte poder, porque así es, un fuerte poder de influencia, no sé si sigue habiendo hasta hoy. ¿Qué hacía que estaba en componenda del contrabando de los combustibles y sobre todo del diésel por la vía marítima, ¿no? En la parte terrestre, si es que se focaliza y se les da cupo, porque no es que tiene un volumen ilimitado el transportista para recibir el diésel o la gasolina, no. Es limitado, porque para eso el gobierno debería tener estudios. ¿Cómo es el consumo ya por cada segmento de transporte, tanto diario como mensual? Pero lamentablemente el Estado, las instituciones del Estado están a la saga, están retrasadas en este manejo de estadísticas, ¿no? No los tienen. Hay mucha ineficiencia, hay muchas irregularidades, hay mucha ineficacia, no son eficientes, no son eficaces, no son personas que están suficientemente preparados para manejar este tipo de recursos. Entonces, hay una lentitud total, porque si todo se manejara bien, mire, en manejar estas políticas no debería tardarse demasiado en los cambios, en las reformas que se tienen que aplicar. Lamentablemente, no se dan estos cambios con agilidad, no se dan estas reformas con agilidad, porque no hay eficiencia, porque no hay eficacia, porque no hay transparencia en las entidades públicas. Grandes desafíos los que tiene el gobierno del presidente Guillermo Lasso en torno a esta decisión complicada y que va a requerir también de otras acciones, como por ejemplo, lo decía usted, señor Llanes, controlar lo que sucede por vía marítima en torno al tráfico de combustibles, también lograr que la fuerza de a pie de las gobernaciones, es decir, intendencias y comisarías, pueda ser mayor y puedan controlar que no se disparen los precios de forma especulativa a propósito de las decisiones que se tomarían. Muchísimas gracias, señor Henry Llanes, especialista en temas petroleros, por acompañarnos esta mañana aquí en Caché Noticias. Muchas gracias, que tenga un buen día y un cordial saludo por la audiencia. Muy amable por la invitación. Gracias.